Salmo, aunque solo vamos a ocupar unos cuantos versículos, pero vamos a leerlo todo, ¿verdad? Aprendiendo obediencia es el tema en esta noche, ¿verdad? Aprendiendo obediencia. Y es importante que nosotros sepamos eso, amados hermanos. No solo poner cara contenta en tiempos difíciles, sino que hacer obediente y hacer la voluntad de Dios, porque eso es, como dijo el Señor Jesucristo, ese es mi pan, ¿verdad? El hacer la voluntad de Dios. Y si ves para Él el pan, para nosotros también. Él nos da vida y bendición cuando nosotros somos obedientes. Lo tenemos ahí. Salmo 143, dice el Salmo ahí, súplica de liberación y dirección, pero recuerda que lo que nosotros vamos a aprender ahora es aprendiendo a obedecer, ¿verdad? O aprendiendo obediencia como a usted le parezca. Vamos a leer todo el Salmo. Es un Salmo corto. Vamos a poner mucha atención y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Entramos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor, con un corazón lleno de fe, sabiendo, Padre, que levantamos nuestra oración y llega a tu presencia, Señor, con olor grato, Padre, porque lo que queremos es aprender, Señor. Lo que queremos es ser más parecidos a ti. Por eso es que te imploro, en el nombre de Jesucristo, que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón. La intención de ahora, Señor, es aprender cada día más a ser más obedientes a ti, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que pasó esta semana en nuestra vida. Pero ponemos delante de ti, Señor, esta nueva semana que viene para nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, danos sabiduría, Padre, danos inteligencia, danos entendimiento y la decisión correcta, Padre, para hacer siempre tu voluntad. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Te imploramos una vez más, háblanos al corazón. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, aprendiendo obediencia, amados hermanos, mire, obedecer no es algo que esté dentro de nosotros, es algo que hay que aprender. A nuestros hijos tenemos que enseñarles a obedecer. Nuestros padres nos enseñaron a su manera a obedecer, y en la medida en que nosotros íbamos poniendo atención y en la medida también que ellos fueron suficientemente constantes para enseñarnos, así nosotros fuimos aprendiendo y nos fuimos dando cuenta que la desobediencia trae a nosotros problemas, trae a nosotros consecuencias, pero también la obediencia trae a nosotros bendición. El padre que no dedica tiempo para enseñar eso a sus hijos,
hijos, pues está perdiendo el tiempo y está echando a perder la vida de sus hijos y les está haciendo que pasen tiempos difíciles, porque si usted no les enseña a obedecer, la vida les va a enseñar, y siempre que la vida enseña, lo hace, amado hermano, ponga atención a esto, sin misericordia. ¿Verdad? La vida siempre aparta de nosotros lo que no está bien de manera difícil. Por eso es que es tan importante aprender. Y de igual manera, así nosotros vamos aprendiendo delante de nuestro Padre cómo obedecer. Prácticamente, amados, la vida del cristiano es un tiempo de capacitación a obedecer. A obedecer al Señor, a vivir en el Espíritu, a resistir al diablo, a hacer la voluntad de Dios. Siempre estamos siendo capacitados. Y fíjense que tenemos a un Dios todopoderoso que no se cansa de enseñarnos, no se cansa de llamarnos, ¿verdad? Y también no se cansa de corregirnos. Le aseguro que es más poderosa la mano de Dios que nuestra rebeldía. Y tarde o temprano, de hecho la Biblia nos llama pueblo de dura cerviz, y la cerviz es esto, la parte de atrás del cuello. Nos cuesta doblarla, nos cuesta aceptar autoridad sobre nosotros. Y el hombre es tal, mi amado hermano, que aun cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, allá por el principio de la Biblia, vemos que el hombre fue destruido prácticamente, casi raído de toda la tierra, excepto porque apartó a Noé y a su familia, que son 8 personas. Pero inmediatamente volvieron a poblar la tierra, lo que Dios les dijo, vayan y poblen toda la tierra. No, ellos se hicieron una ciudad. Entonces, amados hermanos, ahí es bien difícil, pues bien difícil para nosotros venir y decir que vamos a ser dóciles al Señor. No es fácil, no es fácil. Y nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestra naturalidad se resiste a obedecer. Sin embargo, Dios siempre persevera. Este Salmo 143 es un salmo del rey David y es una consecuencia a sus desobediencias. Y el estado en el que el rey David estaba había sido consecuencia de actitudes incorrectas. Pero el rey David tenía una característica que muchos de los cristianos no tenemos probablemente, y es que David aceptaba sus errores inmediatamente y no se justificaba ni le echaba la culpa a nadie, como por ejemplo lo hizo Adán, la mujer que tú me diste, la mujer dijo la serpiente, ¿verdad? Entonces el rey David aceptaba, él se postraba en tierra inmediatamente que se equivocaba, inmediatamente que Dios lo corregía, inmediatamente que era descubierto haciendo el mal. Él no tenía otra actitud más que arrodillarse y pedir del Señor piedad, ¿verdad? O sea, no buscaba culpables, sino que él aceptaba su culpa, y él siempre podía, aún en el momento en que, cuando él había sido encontrado en pecado, haciendo lo incorrecto, siempre él podía adorar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se equivocaba, él inmediatamente reconocía su error, ¿verdad? Y adoraba a Dios, aún en los momentos más difíciles de su vida, consecuencia de sus malas decisiones. Él nunca tuvo cerrado su camino, su relación con Dios, porque él siempre aceptaba su responsabilidad. Y ese es algo que también nos cuesta. Primero, obedecer. Segundo, reconocer nuestros errores. Oigan, es algo que no queremos hacer, ¿verdad? Ya sea por orgullo o por no querer aceptar las consecuencias, siempre nosotros rechazamos el poder aceptarlo. Pues el rey David tenía esa cualidad, y esa es una cualidad. Mire, no solamente pedir perdón, sino que a pesar del error, siempre adorar al Señor, ¿verdad? Aunque estuviese en pecado. Hay iglesias que ponen en disciplina a las personas y ni siquiera los dejan participar en la alabanza, sino que el rey David participaba siempre, porque él inmediatamente iba y pedía perdón, ¿verdad? Y trataba de enmendar lo que había hecho. Entonces, por eso es que la Biblia llama a David, a pesar de que era asesino, a pesar de que fue adúltero, a pesar de que traicionó también, en la Biblia le llama el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué, amados? Porque nadie es perfecto. Todos, óigame bien, todos vamos a ser encontrados
en dificultad. Entonces le digo, el rey David hizo este salmo, escribió este salmo después de cometer errores, y por eso es que el versículo 1 dice de esta manera: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. O sea, el rey David no estaba de prepotente, bueno, yo soy el rey. No, aunque él era el rey, delante de Dios él se convertía en el más humilde de todos los siervos. Dice, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Ni siquiera decía, respóndeme porque lo merezco, sino que respóndeme porque tú eres fiel, porque tú dijiste que ibas a estar conmigo. No tomaba actitudes rebeldes, no tomaba actitudes soberbias, ¿verdad? Como aquel que ha sido encontrado haciendo mal y en lugar de reconocer, se pone una actitud soberbia. No, a mí no sé qué, no sé cuándo, y trata de alejar a aquellos que le están llamando a la corrección. El rey David no hacía eso. Y entonces reconocía que todo lo que él era, oiga bien, que todo lo que él era, todo lo que tenía y todo lo que él podía hacer, lo era por la misericordia de Dios. Mira lo que dice el versículo 2, por favor, y vea con mucha atención esto dice, y no entre, ya le decía, respóndeme por tu justicia, ¿verdad? Y dice el versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo. Oiga esto, no era una orden, era una súplica, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. O sea, lo que le estaba diciendo, perdóname, Señor, sí cometí errores, ya no te fijes en ellos, ¿verdad? Pero los estaba aceptando. Y es algo que nosotros debemos de entender. No hay nadie que pueda levantar su rostro delante de Dios y decir, yo soy un siervo tuyo perfecto. No se puede. No se puede alguien que diga, yo de verdad tengo que recibir los favores de Dios porque soy tan buena persona, tengo tan buen testimonio. No hay nadie que pueda hacerlo. Y los que lo hacen se engañan. Hay personas que están vestidas de santidad, pero delante de Dios, Él sabe cómo somos. Él sabe todos los errores que tenemos. Entonces, mi amado hermano, nosotros siempre tenemos errores. Siempre. Y Dios, no, aunque nos diga que nosotros tenemos que ser perfectos porque Dios es perfecto, no se refiere a que no nos vamos a equivocar. Se refiere a que vamos a tener la actitud para tratar de cumplir siempre la palabra de Dios. Entonces, consecuencia de sus malas decisiones, el rey David dice en el versículo 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, oiga esto, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. O sea, el rey David estaba diciendo que el enemigo ha actuado sobre mí y ha tenido poder. Y el enemigo tiene poder cuando nosotros le damos espacio al pecado. Mientras usted no le dé el espacio a la desobediencia, usted, mi amado hermano, siempre va a tener el respaldo de Dios. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis y hacerle una diferencia, porque esto considero yo que en la vida del creyente tiene que aprender a diferenciarlo. ¿Qué cosa? Primero, ¿qué es una tentación y qué es una prueba? Porque siempre hay, óigame bien, tanto tentación como prueba requieren una decisión de nuestra parte. Nuestro libre albedrío está en juego y no va a haber justificación delante de Dios en cuanto a nuestras decisiones. Entonces, yo le quiero decir, las tentaciones siempre nos llevan a desobedecer la palabra del Señor. Aun cuando vengan de su esposa, vengan de su amigo, óigame, la Biblia dice, cuídate de la que duerme a tu lado, porque muchas veces sus consejos no serán correctos. Igual se lo digo a las esposas, ¿verdad? No siempre los consejos de su esposo serán correctos. Usted tiene que verlo todo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, muchas veces es tentación. Esa tentación no viene de Dios, porque Dios no nos va a impulsar a que pequemos. Siempre Dios nos va a llevar a que seamos obedientes. Ahora, de repente, y cuando nosotros entramos en tentación, le damos autoridad a Satanás para que él venga y nos zarandee en medio del pecado que hemos cometido. Ahora, la prueba son situaciones que no las esperábamos y que en nuestro corazón nos dice, yo no me merecía esto, yo estaba haciendo bien, yo estaba tratando de hacer las cosas bien, pero vienen situaciones a nuestra vida. Entonces, en ese momento usted tiene
tiene que entender, usted tiene que revisarse y usted tiene que decir que en qué situación estoy, me he equivocado, estoy en pecado, estoy en desobediencia, le he faltado a alguien, estoy estafando a alguien, soy infiel en mi casa, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, si usted hace un inventario, siempre vamos a tener errores, pero usted considera que usted está caminando bien, amados hermanos, entonces cuando usted concluye, no, pues sí, estoy tratando de hacerlo bien, entonces usted tiene que poner sus ojos en Dios. Porque si hay algo que ha llegado a su vida y no es consecuencia de una actitud pecaminosa, es algo que ha venido a enfrentarlo a usted. Entonces usted tiene que sacar el escudo de la fe. Ahora, el detalle es que en medio de la dificultad, en medio de ese problema que usted considera que es injusto, se pone en juego el qué, mi creencia en la fidelidad de Dios. Oiga y póngame atención a esto. Porque no es su capacidad, su resistencia, no. Es que yo confío o no confío en que Dios es fiel. Si Dios es fiel, yo puedo esperar. Si yo en mi corazón considero que Dios es fiel, yo puedo esperar a cualquier situación, porque yo sé que aún en medio de la dificultad, Dios siempre me va a ayudar. Es como cuando a Abraham Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su único, fíjense, y acuérdese que no era el único, ¿verdad? Porque tenía el hijo de la esclava también, pero vino Dios y se lo pidió, sacrifícamelo. Entonces él pudo haber dicho, pudo haber cuestionado, pero ¿por qué Dios me está pidiendo esto? Si él ha dicho que yo voy a ser padre de multitudes y este es el hijo de Sara, el hijo de la promesa, ¿por qué? Yo no. Ahí la Biblia no registra ningún reclamo, no registra nada, sino que al siguiente día Abraham salió con su hijo y lo iba a sacrificar. En la carta a los Hebreos nos dice que Abraham en su corazón consideraba que poderoso es Dios como para levantar aún de los muertos aquel hijo que había muerto. Entonces, Abraham solo pensó, Dios sabe lo que hace. Y entonces lo llevó y usted conoce la historia que cuando estuvo a punto de matarlo, apareció un ángel y le dijo, Abraham, Abraham. Y entonces le dijo, detente, porque ya hemos visto que tú eres fiel. Pero vea esto, por favor. Que no es que Dios quería ver si cumplía o no cumplía, si no le negaba o le negaba a su hijo, sino que Dios quería que Abraham mismo se diera cuenta de si él estaba en la capacidad de obedecer o no. Entonces, note por favor, la tentación nos lleva a hacer lo que está malo delante de Dios. La prueba, la intención de la prueba es hacernos subir de nivel. Entonces, yo no sé cuál es su situación ahora, pero en ambas nuestro libre albedrío está en juego, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ocupar. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿Acepto la tentación o no la acepto? ¿Acepto, me mantengo firme en la prueba o no me mantengo firme y pienso que Dios no va a cumplir? Entonces usted duda de Dios y al dudar de Dios, entonces toda su fuerza comienza a decaer, ¿verdad? Entonces, amado, usted tiene es importante esto, porque al momento de la obediencia, sea que sea una tentación o sea que se aparezca una prueba en su camino, usted debe ser obediente. Y para ser obediente, oiga esto, no es necesario que usted entienda a Dios. No es necesario que usted comprenda el propósito de Dios. Porque Dios, amados, a veces nos dice, a veces no. A veces nos da el entendimiento a través del Espíritu Santo a poder discernir lo que está pasando y confiamos y caminamos. Pero Dios no está obligado a darnos explicaciones de todo lo que hace. Entonces allí es cuando yo tengo que aprender a confiar en Dios. Si usted confía en Dios, cuando venga la tentación, sabrá decirle que no. Si usted confía en Dios, cuando venga la prueba, usted va a poder mantenerse firme, sin variar, sin detenerse, ¿verdad? Y cuando la prueba haya terminado, usted va a tener una vida espiritual mayor. Entonces, sabiendo eso, amados hermanos, que esa es una herramienta bien importante, pero que siempre la decisión me corresponde a mí y no le corresponde a Dios, porque Dios ya nos dijo. Y la cuestión es que en medio de la dificultad, muchas veces Dios no dice nada.
¿Por qué? Porque Dios ya nos dio instrucciones antes, ya nos dio su palabra, ya nos dio el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar. Óigame bien, tenemos que aprender a dejarle en las manos del Señor cuando la situación se puso oscura y no podemos hacer nada. Pues decían el pastor fundador, cuando no pueda hacer nada, ¿qué tiene que hacer? No haga nada. No se enrede más, decía el pastor. Y tiene toda la razón. Cuando ya usted ya no puede salir del problema, pues entonces solo vaya y adore al Señor y manténgase obediente. Porque Dios, amados, lo que busca es que nosotros le demos su lugar a Él. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Y que poco a poco, amados hermanos, en medio de las dificultades y de las pruebas, nosotros podamos entender que lo que tengo que hacer es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en la palabra, no está en otro lado. Aunque usted pida consejería, amados, se vaya a psicólogos, a psiquiatras, inclusive busque a un pastor y quiera usted la opinión de un pastor, la respuesta está en la Biblia. Confíe en Jehová. Confíe en Jehová y haz el bien, dice la Escritura. Entonces usted haga lo correcto. A la hora de la tentación, haga lo correcto. No lo más conveniente, lo correcto. A la hora de la prueba, manténgase haciendo lo correcto, porque tarde o temprano la prueba va a pasar y entonces la bendición de Dios va a venir. Sea, amados hermanos, sea que usted se haya metido y haya aceptado la tentación de pecar, o esté usted en medio de pruebas, muchas veces, amados hermanos, estamos nosotros en cierto nivel de depresión o de problemas. Mire cómo lo dice el versículo 3, por favor. Vea cómo dice el Salmo 143, versículo 3, dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. O sea, de repente ya no hay lo que hacer. Los muertos, ¿qué pueden hacer? Nada, nada. Hay gente que le tiene miedo a los muertos, ¿verdad? Ahí está, lo que le sale son demonios, no muertos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que estoy como muerto es porque no puedo hacer nada. Si usted está así, confíe en Dios y haga el bien. Haga lo correcto, obedezca la palabra del Señor. Pero recuerde, en medio de la dificultad, muchas veces Dios no habla. ¿Por qué? Recuerde, por favor, aquellos que de repente han estado han estado estudiando. Entonces, a la hora de la clase, el maestro enseñando, y a veces nos queremos ir y este señor no se calla, ya estuvo, y llega la finalización de la hora y todavía se quedan hablando, y ¡ay no! Pero cuando llega la hora del examen, el maestro ya no habla. Entonces, nosotros tenemos que responder de lo que ya hemos aprendido. Y por eso es que muchas veces cuando viene la tentación o muchas veces cuando viene la prueba, de repente ya no escuchamos que Dios hable. ¿Por qué? Porque ya nos toca a nosotros tomar la decisión. Y sea que sea tentación o prueba, es un examen. Es un examen que le va a bendecir o un examen que le va a pasar a hacer pasar momentos de angustia. Entonces, pero vea lo que dice el versículo 5. Dice, me acordé de los días antiguos. Perdón, el versículo 4. Mire por favor el versículo 4, perdónenme. Dice, y mi espíritu se angustió dentro de mí, estaba desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, versículo 5, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. O sea, en el momento de la angustia, ¿qué hizo el rey David? El rey David buscaba y recordaba lo que Dios hacía, buscaba la palabra de Dios, recordaba los juicios de Dios, recordaba los preceptos de Dios, los volvía a poner delante de sus ojos para saber qué era lo que tenía que hacer. Mire, usted puede preguntarle a toda la gente que usted quiera. Usted puede pedir opiniones de quien usted quiera. Inclusive puede pedir opiniones de expertos. Pero cuando Dios ha permitido que llegue una prueba o cuando nosotros nos hemos metido en líos con el pecado y le hemos abierto la puerta al enemigo, amados hermanos, vamos a tener momentos oscuros.
pero haga lo bueno. Si usted pecó, confiese su pecado. Primera de Juan 1:9 dice, confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De lo contrario, amados hermanos, vamos a estar en oscuridad. Y muchas veces por nuestra rebeldía, muchas veces por seguir el deseo de pecar, alejarnos de la vida en el Espíritu, nosotros ya no oímos la voz de Dios. Y ya leemos la Escritura y no nos habla. Y escuchamos predicadores y ya no sentimos nada. ¿Por qué? Porque estamos espiritualmente desconectados de Dios. Y la palabra de Dios va a llegar a mí y va a ser entendible para mí mientras yo busque a Dios de todo corazón. Pero en medio del pecado no lo buscamos hasta que llegan los momentos de angustia. Y mire lo que hacía el rey David, versículo 6. Extendí mis manos a ti, versículo 6, extendí mis manos a ti. Oiga esto, mi alma a ti como de tierra sedienta. Ahí hay una palabra, Selah. Esa la encuentra siempre en los libros de los salmos. Tiene muchos significados, pero uno de ellos, recuerde que los salmos eran himnos. Eran los himnos de los hebreos. Entonces, cuando estaba escrito Selah, mire lo que extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y cuando dice Selah, es momento de guardar silencio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con Dios, cuando pedimos un favor de Dios, cuando clamamos a Dios, es necesario guardar silencio para que Dios hable a mi corazón. Recuerde el proceso, si usted pecó, pida perdón. Si usted está en prueba, pida la ayuda de Dios y manténgase firme. Si pecó, pida perdón y vuelva a sus caminos, a los caminos de Dios. Y espere en Dios. Por eso es que está puesto ahí Selah. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Oiga esto, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura, que ya no tienen respuesta. Entonces, amados hermanos, es tiempo ahora de que usted comience a revisar cómo usted está haciendo, cómo está su vida. Y que usted comience a darse cuenta que muchas veces lo que pasa en nuestra vida es resultado de nuestras decisiones. Y cuando no es resultado de nuestras decisiones, pues es resultado de la voluntad de Dios y lo que tiene que hacer es seguir caminando. Permitirle a Dios que nos haga, y a través de la fe, que nos haga crecer, que nos haga más fuertes. Cuando usted pasa una dificultad de la mano del Señor, cuando esta dificultad pase, usted es más fuerte. Usted es más fuerte. Entonces, amados hermanos, ahora cuando busquemos la presencia del Señor, cuando busquemos el rostro del Señor, tenemos que pensar algo. Dice el rey David en el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. Yo quiero llevarlos, por favor, a la carta a los Romanos, en el capítulo 9. Esto es bien importante, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿merecedor de qué soy yo? ¿Acaso yo soy por buena persona merecedor de los favores de Dios? Yo quiero ponerlo en esto, quiero traerle esto, lo hemos estado viendo en el estudio de Romanos, pero quiero traerlo a usted porque esto es práctica, vida práctica nuestra. Y Moisés estaba pidiendo por el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, contumaz, dice la Biblia, y rebelde. Entonces Dios le dijo, versículo 15, estamos capítulo 9, versículo 15. Oiga lo que Dios le contestó a Moisés después que Moisés estaba intercediendo por el pueblo. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende del que quiere, sino que depende de Dios. Siempre depende de Dios la respuesta. Siempre depende de su misericordia. No es mérito, es misericordia. El mérito es algo que yo merezco, que yo me he ganado.
pero la misericordia es algo, es el favor de Dios sobre mí. Amados hermanos, sea que usted se haya equivocado, pida misericordia. Sea que usted esté en prueba, pida misericordia. Pida misericordia. Sea que usted esté planificando y esté en medio de un proyecto que quiera alcanzar, no lo va a alcanzar porque usted es el mejor, lo va a alcanzar porque su Dios es el mejor. Y entonces pida su ayuda, pida su misericordia. Y le aseguro, amados hermanos, que Dios se la va a dar porque Dios es fiel. Óigame, Dios es fiel y Dios guarda su nombre. Y entonces, pero cuanto más nosotros nos metamos en rebeldía, oiga bien, más Dios va a comenzar por decirlo así en lenguaje figurado, a socar las tuercas de lo que nos oprime. Y por más que nosotros nos querramos soltar, y por más amigos que querramos tener, y por más situaciones que querramos motivar para poder salir del problema, cuando el problema viene de Dios, amados, no habrá nada que nos quite de encima el peso que llevamos. Si no, es hasta que Dios le dice a Israel, no se va a encontrar medicina para ti porque yo te he dado la enfermedad. Entonces, primero, volviendo a la tentación, si es tentación, no se mete en líos, amado. Un momento de placer, un dinerito que no nos correspondía, qué sé yo, a engañar a alguien, no se mete en líos. Aunque la cosa parezca fácil, aunque la cosa, si nadie se va a dar cuenta, no olvide, por favor, que los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros para darnos según nuestras obras. Entonces no se mete en líos. Usted ha sido redimido. Si usted es hijo de Dios, usted ha sido redimido. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Su nombre está inscrito en el libro de la vida y nosotros somos hijos de Dios. Pero eso trae derechos, pero más que derechos delante de Dios, requiere que nosotros honremos a Dios con nuestro testimonio. Entonces, de este Romanos, amados hermanos, quiero que nos vayamos a la carta a los Hebreos. Y mire esto, qué importante, porque tomando esta perspectiva de Hebreos 5, versículo 7, cuando usted ve esto y usted lo trae a su propia vida, digo, bueno, si a él le pasó esto, ¿qué queda conmigo? Hebreos capítulo 5, versículos del 7, vamos a leer hasta el 9. Ponga atención a esto, por favor. Oiga esto, mire las dos primeras palabras nos enseña a quién se refiere. Lo tenemos ahí. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, no es que andaba haciendo algo malo, sino que en los días que él tomó un cuerpo de hombre que caminaba por esta tierra, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, oiga esto, y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Se recuerda cuando él estaba en el monte de los olivos? Dijo, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. Entonces, pero dice, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, mas no le dieron lo que quería. Porque él quería que pasara de sí esa copa. Entonces el Padre le escuchó. Pero la voluntad del Padre es que bebiera esa copa. Él había venido aquí en la tierra para morir por nosotros. Y por eso es que yo le digo, amados, muchas veces Dios no nos va a dar inmediatamente la respuesta porque Él requiere que nosotros caminemos cierto proceso. Y entonces es una decisión nuestra. Si nos rebelamos o si aceptamos la voluntad de Dios. Si nos rebelamos, recuerde que Dios lo que va a hacer, va a endurecer las pruebas, va a endurecer la dificultad. O lo que es peor, amados, de repente vamos a sentir que no pasa nada y ahí es cuando Dios ya nos ha hecho a un lado y entonces está esperando que la situación se ponga más difícil. Por eso, amados hermanos, recuerde que Dios está en control. Entonces, cualquiera que sea la situación que usted está viviendo, ya sea prueba, ya sea tentación o es un proyecto que usted está esperando que salga, es una petición especial que usted requiere, amados hermanos, oiga bien, póngase delante del Señor, pero estés en paz. Y mire lo que dice el versículo 8, siguiendo Hebreos 5. Y oiga esto. Y aunque era hijo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, por lo que padeció, oiga esto, mire qué pasó con su padecimiento, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen. Entonces, vea esto, que este versículo revela muchas cosas. No podemos estudiarlo mucho, pero dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, todo hombre tiene que aprender la obediencia después de cierto padecimiento. La corrección nos ayuda a ser obediente. Como padres debemos corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Como hijos tenemos que obedecer a nuestros padres. Nos hacemos obedientes cuando aceptamos su voluntad. Nos hacemos rebeldes cuando no la aceptamos. Y los muchachos de ahora son rebeldes porque nosotros hemos permitido que ¿cómo se llama? No obedezcan órdenes. Como dice mi esposa, no atiendan comandos. ¿Por qué? Porque queremos hacerle las cosas fáciles. Y esta vida es todo, mi querido hermano, menos fácil. Entonces, usted no puede facilitarle las cosas a su hijo. Puede guiarlo, ¿verdad? Puede darle alguna estabilidad económica, pero la obediencia la vamos a aprender así como la aprendió el Señor Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero a través de esa obediencia, mire lo que pasó. Y habiendo sido, ¿qué dice? ¿Qué palabra dice ahí? Perfeccionado. O sea, ¿qué hace el padecimiento? Nos ayuda a ser obedientes. Entonces, cuando viene una prueba a su vida, amados hermanos, Dios está queriéndonos perfeccionar, pero esa perfección, esa mejora en nuestra vida va a venir en la manera que nosotros aceptemos su voluntad. Y nosotros vamos a aceptar su voluntad solamente en dos situaciones. Una, que es la más favorable, cuando yo confío en Dios y confío que Él tiene el control y que Él va a hacer bien las cosas. O dos, cuando yo ya no puedo hacer nada y estoy, como decía el rey David, he pasado a ser como los que viven ya en las tumbas, como los muertos, ya no puedo hacer nada, porque Dios va a apretar hasta que usted se dé por vencido. Entonces, amados hermanos, yo le digo, acepte la voluntad de Dios. No se mete en tentación, no acepte la tentación, sino que por el contrario, obedezca la palabra de Dios. Haga lo bueno, como dice el Salmo, confía en Dios y haz el bien. Confía en Dios y haz el bien, aunque a veces pareciera que vamos a perder. Yo le digo, en el Señor no vamos a perder. Y entonces dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Usted quiere hijos obedientes? No sea tan accesible en cuanto a las cosas a sus hijos. Fíjense que, por ejemplo, Abraham, el caso que ya trajimos a cuenta. Dice la Biblia que cuando iban al monte, Abraham iba a ofrecer a su hijo en sacrificio porque Dios se lo había pedido. ¿Qué momentos más difíciles? Pero cuando llegaron al monte, le dijo a la gente que le acompañaba, espérenme aquí, voy a ir yo con el muchacho y voy a subir y vamos a adorar y después vamos a regresar. Pero narra la Biblia que el muchacho llevaba la leña. Si hubiese sido usted con su hijo o con su hija, ¿quién hubiera llevado la leña? ¿Quién? No, pobrecito el niño, voy a llevar yo la leña. Ni siquiera lo hubiera llevado. Usted hubiera hecho como hizo Jonás, hubiese huido para no hacer la voluntad de Dios, para que mis hijos no entren en dificultad. Amado hermano, enséñeles a sus hijos a obedecer, así como Dios le enseña a usted a obedecer. Enséñele a sus hijos para que sus hijos sufran menos, amados hermanos. Y entonces mire lo que logró el Señor Jesucristo en el versículo 9, estamos en Hebreos 5:9, mire lo que dice ahí. Y habiendo sido perfeccionado, recuerda cómo fue perfeccionado, a través del padecimiento se hizo obediente. La obediencia le perfeccionó, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, amados hermanos, tienen premio. Sus hijos van a tomar más su ejemplo que sus palabras. Si usted le dice a su hijo que se porte bien y usted se porta mal, su hijo se va a portar mal. Va a comprender esa disociación, ¿verdad? Mi papá me dice que haga una cosa, pero él no la hace. Pues que me la diga a mí, yo tampoco la voy a hacer. Y así van a hacer. Hasta que la vida se encargue de corregirlo. Ahora, la verdad, amados hermanos, es que Dios quiere que nosotros queremos que Dios nos responda en todas nuestras situaciones. Y para eso vamos a regresar de nuevo al Salmo 143, versículo
6. Dice así, mire. 143:6. Dice de esta manera. Extendí, oiga esto, por favor, porque esa es la actitud que tiene que tener alguien que está o en pecado y se arrepintió y quiere el favor de Dios, o en medio de las pruebas, ¿verdad? Y quiere que Dios le ayude. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Versículo 7. Respóndeme, mire, pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Versículo 8. Oiga esto. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande. O sea que usted se haya metido en líos, vaya a la presencia del Señor y tenga una actitud de arreglar la situación, de enmendar lo hecho. Tenga un corazón arrepentido, pues, y acepte la voluntad de Dios y aprenda a obedecer, porque Dios desea bendecirnos, amados hermanos. Sí, mire, yo no soy mejor padre que Dios, pero yo quisiera darle a mis hijos muchas cosas, pero cuando se portan mal, cuando los veo rebeldes, olvídese, 2 pasos para atrás, no, así no, así no. En esa actitud de rebelde, no, olvídese, no. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratarlo. Ellos son hijos de un creyente y ellos son creyentes también. Y si alguien ha tomado decisiones incorrectas, pues yo tengo que llamarles la atención, pero cuando no las quieren aceptar, pues entonces va a su verdadero padre, que es Dios. Amados, mi padre lo hizo conmigo, yo por eso se los testifico. Yo andaba en alcoholismo, andaba haciendo muchas cosas y entonces mi papá, junto con la iglesia a la cual había formado mi papá, tenían ya, oiga esto, 10 años orando por mí. Hasta que un día vino mi papá y tomó mi acta de nacimiento y la metió en una Biblia que él compró específicamente para eso, ¿verdad? Una Biblia temática, recuerdo, y después me la dio. Pero le digo, metió mi partida de nacimiento ahí y entonces él fue junto con mi mamá y se pusieron a orar. Y le dijo al Señor, y eso porque me lo testifica mi padre cuando él me regaló la Biblia. Le dijo al Señor, Señor, este es el hijo que tú me has dado, pero yo no hay yo qué hacer. Hoy lo pongo en tus manos. No voy a volver a orar por él. Lo pongo en tus manos, porque mi papá ya se empezaba a sentir mal por mi conducta. O sea, aquí donde me ve, gloria a Dios, aleluya, pero cola hemos tenido, amados hermanos, ¿verdad? Y por eso yo le puedo testificar eso. Yo jamás me he vestido de piedad, yo jamás he dicho, yo soy bueno. No, si yo adoro al Señor y yo le doy gracias al Señor porque yo sé de dónde Dios me sacó. Pues a partir de ese momento en que Dios, y mire, y agarró la Biblia, puso mi partida de nacimiento y la metió en una librera bien grandota que tenía mi papá en medio de un montón de libros de derecho y la metió allí. Pues amados hermanos, mire, a partir de ahí comenzaron a pasar cosas en mi vida, choqué el carro, híjole, un montón de cosas, hasta que yo me rendí al Señor. Después que yo recibí al Señor, quizás al mes, mi papá agarró la Biblia, una Biblia que estaba nueva. Y yo la tengo todavía. Esa Biblia no la regalo, amado. Eso me queda a mí como testimonio. Cuando yo vine al Señor ya y estaba con un corazón diferente, agarró la Biblia y le puso una dedicatoria a mi papá. Y bien recuerdo ahí dice la Biblia, una Biblia Thompson era, con el cariño de siempre. Mi papá no era de aquellas que tantas palabras, no. Pero, o sea, yo aprendí a valorar las palabras de mi papá. Y entonces, cuando mi papá me dio esa Biblia, amados hermanos, yo sentí el peso que se quitó de mi vida. Y aprendí a obedecer. Y aprendí a esperar en Dios. Aprendí yo con las manos del Señor a ya no seguir tomando, a ser obediente. Ahorita sigo aprendiendo, ¿verdad? Porque todavía estamos ahí, que sí, que no, pero tratamos de hacer la voluntad de Dios. Pero amados, solo a través del sufrimiento. Y por eso yo le quiero invitar ahora, no le evite a sus hijos la reprimenda, las correcciones. No deje que en su vida sus hijos hagan lo que quieran.
No, enséñeles, es su responsabilidad. Y usted mismo, amados, renuncie a hacer su voluntad. Ponga en las manos del Señor lo que usted tiene que hacer. Entonces, dice, estamos en el versículo 8. Dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Es decir, si usted busca a Dios, la Biblia dice ahí en Santiago que el que busca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero usted tiene que tener la actitud correcta. Si usted busca a Dios con una actitud soberbia, olvídese. La Biblia dice que Dios ve de lejos a los soberbios, pero exalta al humilde. Ve de cerca al humilde. Entonces, amados hermanos, usted tiene que ir con el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Versículo 9, líbrame de mis enemigos, porque sus enemigos habían crecido sobre David por la desobediencia, por las malas decisiones. Dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Ya no hallaba qué hacer, entonces se fue a la presencia del Señor. Versículo 10, y mire por favor, enséñame, oiga esto, ya David, ya topado al cerco, como decimos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. David estaba pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a obedecer. Enséñame a obedecer. Y Dios lo estaba haciendo. En ese momento de aflicción, el rey David estaba aprendiendo a obedecer. Y con la actitud que David tenía, que siempre reconocía sus faltas y siempre se humillaba delante del Señor, cada problema David aprendía un poquito más. Por eso es que él pudo escribir tanto del libro de los Salmos, amados. Y ya para terminar, dice el versículo 11, dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. O sea, vea esto. El rey David estaba poniendo su restauración no porque él lo merecía, sino que porque Dios había prometido ayudarle. Y entonces el más interesado en que el nombre de Dios esté en alto es Dios. Por eso es que cuando usted deshonra el nombre de Dios, usted ofende y enoja a Dios. Entonces, el rey David le dijo, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, o sea, me vas a ayudar porque tú eres. Y mire lo que dice, porque por tu justicia sacarás mi alma de angustia. ¿Para qué? Para que Él sea el justo y el que perdona al injusto. Y luego dice, versículo 12, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Oiga esto, mire cómo se consideraba David, a pesar de que él era el rey, porque yo soy tu siervo. Traducción de siervo, tu esclavo. Mi amado hermano, yo no sé cuál es su situación, pero viene una semana, ya estamos a punto de terminar el año, pareciera que ya no vamos a alcanzar nada, lo que ya no alcanzó en el año no lo va a alcanzar, pero le aseguro algo, si Dios está con usted, si usted tiene el respaldo del Señor, todo lo que quiera lo va a alcanzar. Le dijeron al rey David, le dijeron a Salomón, Dios está contigo, haz como tú quieras, le dijeron, porque Dios va a tener el respaldo de Dios. Pero recuerde, volviendo, tentación, volviendo, prueba, es siempre su decisión. Siempre usted decide caer en la tentación, usted decide correr ante la prueba o decide enfrentarlo y confiar en Dios. Y por último hay un versículo que quiero que veamos. Esto es importantísimo, amados hermanos. Y con esto terminamos. Juan capítulo 14. Ahora son palabras del Señor, aquel que padeció obediencia y por la obediencia, aquel que padeció y por el padecimiento aprendió obediencia y por la obediencia fue perfeccionado como hombre. ¿Verdad? Juan capítulo 14, versículo 15. Y con esto terminamos. Dice así, mire cómo dice el Señor Jesucristo. Él había aprendido y Él quería que sus discípulos también aprendieran y quiere que nosotros aprendamos. Cuando Él oró por los discípulos, Él les dijo, no te digo que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y literalmente Él dijo, líbralos del maligno. Dice el versículo 15, dice, oiga esto. Si me amáis, oiga esto, la consideración, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted ama al Señor, ¿qué tiene que hacer? Guarda mis mandamientos. Y mire lo que dice el versículo 16.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién nos va a dar? El Espíritu de verdad, y ya nos lo dio, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amados hermanos, cuando nosotros somos obedientes, le aseguro que el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestro corazón. La palabra va a ser más clara en nuestra vida, aunque estemos en pruebas y aunque nosotros sintamos que Dios ha guardado silencio. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra. Deje de estar escuchando tanto comentario o tanta noticia. Usted está afligido, vaya a la palabra del Señor. Busque el libro de los Salmos, léalo una y otra vez. Vaya al libro de Proverbios, vaya a los Evangelios, vaya al Antiguo Testamento, vaya al capítulo 11 de la carta a los Hebreos y léalos y léalos y léalos. Ahí estoy escuchando, pastor, un montón de sermones, pero no encuentro la respuesta. Es que no son los pastores, es Dios, y Él ya nos dio su palabra. Y por eso es que muchas veces Él calla, porque su respuesta está en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios tiene el respaldo de Dios, que fue quien la habló. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Yo quiero invitarlo en esta noche que usted recapacite, mi querido hermano, porque Dios quiere hijos obedientes. Y Dios quiere bendecirnos. Y Dios quiere que le honremos. Pero en este tiempo de Navidad, en este tiempo de las fiestas, va usted a tener un montón de invitaciones. Sobre todas las invitaciones. Sobre todo lo que le diga. Tome en cuenta la voz de Dios. Y si es algo que lo puede hacer alejarse de Dios o entrar en un conflicto con Dios, no lo haga, mi amado. No lo haga. Si viene un problema que usted no sabe ni de dónde, siga caminando. Porque le aseguro que Dios está detrás de ese problema y su bendición viene en camino. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero lo primero dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aprendiendo obediencia. Desgraciadamente, amados hermanos, aprendemos obediencia en medio de la aflicción. Cuando tenemos una actitud positiva delante de Dios, en medio de cualquier tipo de aflicción, en medio de la abundancia y en cualquier situación. Vamos ahora. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, Señor, y por supuesto pedirte perdón, Padre, por todas nuestras malas decisiones, nuestras malas actitudes, inclusive a veces nuestras dudas, Señor. Nosotros te decimos como David, no juzgues a tu siervo, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Padre Celestial, perdónanos, ayúdanos, fortalécenos y bendícenos, Señor. Oro por cada padre de familia, Señor, papá o mamá, Señor. Fortalece su corazón, fortalece su vida, Señor. Que su fe, Señor, sea como una luminaria, Padre. Que a través de la fuerza del Espíritu Santo le ayude a tomar buenas decisiones, sabiendo que siempre la obediencia trae a nuestra vida bendición. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has ayudado esta semana. Pero queremos poner delante de ti, Señor, esta nueva semana, Padre. Queremos pedirte, Dios, que nos bendigas ahora y que nos des sabiduría, inteligencia y la provisión necesaria para hacer frente a todo lo que viene. Padre, ten control con todo esto que está pasando, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito muy especial para todo esto, Señor. Y en medio de esto, sabemos que tú nos vas a guardar. Así es que confiamos en ti, Señor, y creemos en ti, confiamos en ti y vamos a hacer lo bueno. Pero nos tomamos de la mano contigo, Señor, para que nos ayudes a caminar y a salir, Señor, avantes de todo. Gracias, Padre. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, quiero invitarlo que en esta noche usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Cómo lo hace? Solamente repita una sencilla oración. Dios quiere salvarle, Dios mandó a Jesucristo por usted para salvarle, pero ahora tiene que recibirle en su corazón. Repita esta sencilla oración. Señor Jesús, creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Gracias, mis queridos hermanos, en esta noche por habernos